Bienvenidos a mi programa En tu propia piel. Soy Nachi Duque. En este espacio encontrarás en cada uno de los episodios compartidos temas relacionados con el desarrollo y el crecimiento personal. Te invito a que te permitas escucharlos y disfrutarlos desde aquí, desde Radio Global Coach and PNL. Y no olvides que solos podemos llegar a las metas, pero si lo hacemos acompañados, el camino se hará más ligero y mucho más reconfortable. Bienvenidos a un nuevo programa de En tu propia piel. Nuestro título de hoy, miedo al fracaso. No os digo más. Pero bueno, antes de entrar en contexto en nuestro tema, quiero recordaros el objetivo principal de estos programas. En tu propia piel es un programa que está creado con el único objetivo de aportar valor, herramienta, conocimientos, aprendizajes a través de los estudios, de las formaciones y de las vivencias, primero mías y luego de mis clientes, de mis socios y de los conocidos en mi entorno. Evidentemente, cada que me encuentro por el camino a personas maravillosas e interesantes que considero que deberían de venir aquí a contar su experiencia y aportar valor para compartiros a vosotros eso que les ha ayudado a dar ese giro, esa transformación, ese cambio y esa conexión, aquí están. O sea que quedaros con eso. El único objetivo de este programa es crecer juntos, aportar valor, dar herramientas de crecimiento y sobre todo recordaros a cada uno de vosotros que no estáis solos. No estáis solos, no estáis solas. Que quizás eso que tú estás sintiendo, quizás no, muy probablemente eso que tú estás sintiendo, que tú estás pasando o que tú estás pensando, ya otra persona lo ha pensado, lo ha pasado y lo ha sentido. Por eso es muy importante compartir nuestras necesidades, levantar la mano, pedir ayuda y sobre todo también escuchar, abrir la mente y tomar esos recursos que nos da la vida y las personas, porque sí, cada uno de nosotros somos grandes maestros y cada uno de nosotros desde nuestros propios contextos, desde nuestras propias experiencias podemos ayudar y aportar muchísimo ahí fuera. Así que dicho esto, no le quites valor a lo que has vivido, a lo que has aprendido y a lo que a día de hoy llevas a cuestas, porque todo eso es un aprendizaje que en ninguna escuela te lo van a dar. Y tú estás aquí hoy, has salido superviviente de todas esas circunstancias que has tenido que pasar y tu proceso te ha llevado a estar donde estás hoy. Y sigues aprendiendo y sigues dispuesto a mejorar, porque si no fuera así, no estarías escuchando eso. Así que me enrollo. Cortamos aquí esta introducción y repito, no pretendemos ser ni terapia, ni tampoco somos ninguna prescripción médica ni psicológica, simplemente somos un conjunto de personas que nos reunimos aquí, terapeutas, sí, también hay psicólogos, médicos, pero también hay otro tipo de profesionales que simplemente desde la contribución y desde la pasión de acompañar a otras personas vienen aquí a compartir su testimonio, su experiencia o a dejarnos alguna herramienta de vida. Miedo al fracaso. Ese es el título de hoy. ¿Qué os viene a la mente? ¿O qué sentís ahora mismo en el cuerpo con esta frase? Miedo al fracaso. He de deciros que aunque en ocasiones esta expresión, ¿no? O esta palabra en concreto, fracaso, produce cierto rechazo, cierto miedo, parece que está socialmente estigmatizada. Es una emoción totalmente natural. Sentir miedo, en este caso, al fracaso, a fracasar, es algo inherente al ser humano, es inevitable sentirlo. Es además necesario sentirlo. Luego voy a explicar por qué. Solo quiero que empezando a hablar de este tema,
desmitifiquemos un poco, le quitemos ese estigma, ¿no? Ese significado negativo que se le ha dado a la palabra, porque sin ir más lejos, existen otras culturas. Yo vivo en Europa, pero existen otras culturas en otros países que fracasar no está mal. Al contrario, si has fracasado es porque te has expuesto, has afrontado un reto, no te ha salido como querías o el resultado no ha sido el adecuado, pero ese fracaso ellos lo llaman como un logro, lo llaman aprendizaje y es como debemos empezar a llamarlo nosotros, porque sin ese fracaso realmente no tienes herramientas para saber cómo actuar la próxima vez. Al fin y al cabo, solo cuando fallamos es cuando podemos crecer, cuando podemos avanzar y cuando podemos mejorar. Si todo fuera perfecto, si todo lo que planificáramos, proyectáramos y pusiéramos en la lista de objetivos nos saliera a la primera y perfecto, ¿qué sentido tiene? ¿Dónde estarían los retos? ¿Dónde estaría esa necesidad, ¿no?, de mejorar, de ir un poquito más, esa motivación por ser cada día muchísimo mejor en todas las áreas de la vida? Sin entrar en un perfeccionismo, no malentendamos esto, ¿vale? Hay que hablar desde esa exigencia y desde esa competitividad con nosotros mismos y desde esa sana intención de ser mejores, pero desde eso, desde una emoción, desde un sentimiento sano, simplemente de superación y de satisfacción propia, no como estigma, como castigo, como crítica y como autoexigencia. Eso ya es otra cosa, eso ya pasaríamos a hablar a otro tipo de traumas o patologías. Así que quedaros con esto. El fracaso no es nada malo, el fracaso es una emoción natural. ¿Vale? Tener miedo a fracasar es tan normal como la persona que le siente miedo a ir a altas velocidades en un coche o la persona que le siente miedo quizás a estar a alturas, ya sea de avión, de puentes, de edificios, no sé, un miedo natural como cualquier otro. Ahora, ¿de dónde viene ese miedo? Eso ya es otra cosita que tenemos que empezar a hurgar, porque efectivamente hay una parte de los miedos que son intrínsecos, que vienen con nosotros por el simple hecho de ser seres humanos pensantes, que tenemos en nuestra cabeza mil pensamientos, que algunos nos apoyan y otros nos sabotean. Entonces, ese confrontamiento entre unos pensamientos y otros es lo que en algún momento puntual nos hagan dudar, sentir miedo e incertidumbre. Pero cuando nosotros aprendemos a observar nuestros pensamientos, aprendemos a filtrar nuestros pensamientos, aprendemos a regular nuestras emociones. Recordar que yo hablo mucho en mis programas de esto. Sin una inteligencia emocional no se puede llevar el resto de las áreas de nuestra vida de una forma equilibrada. La base de todo parte desde tu inteligencia emocional, desde ese conocimiento íntimo, desde ese conocimiento, qué siento, por qué lo siento, dónde lo siento y para qué lo siento. Cuando ya soy dueña o dueño de esta parte de mí, cuando sé gestionar y regular esta área de mí, el resto de las áreas se recolocan de manera automática, porque yo soy la dueña de mis pensamientos, yo soy la dueña de mis actos y yo soy responsable de mis resultados. Quizás hablo muy rápido, volver a echar para atrás y volverlo a escuchar despacio. Pero es así, es un ciclo. Es una cadena donde los eslabones van enlazados estrechamente uno detrás de otro y el funcionamiento es así. No hay tu tía, o sea, no te puedes inventar otro tipo de funcionamiento. Hoy en día el ser humano funciona así, ¿vale? Por mucha inteligencia artificial o por muchos medios o herramientas que hayan modernas, nosotros somos seres pensantes con emociones causadas por esos pensamientos filtrados o mal filtrados que nos hacen llevar a tomar decisiones y acciones determinadas en función de esos contextos en los que hemos vivido, en los que nos hemos movido y en los que hemos aprendido. No hay más.
Así que volviendo a nuestro tema de miedo al fracaso. Pues mira, el miedo al fracaso tiene sus dos vertientes, como todo, ¿verdad? Tiene su vertiente positivo y su vertiente menos positivo. La palabra negativa la vamos a borrar de aquí. El miedo al fracaso lo podemos utilizar como impulsor, que ese miedo nos impulse a buscar soluciones, a buscar opciones, a avanzar, a dar pasos, a tomar acción. Pero también ese miedo al fracaso nos puede paralizar, nos puede hacernos meter hacia adentro, no ver opciones, nublarnos el paisaje y quedarnos estancados. Quizás te estés preguntando en estos momentos, vale, pero ¿y si yo tengo miedo al fracaso, por qué es? ¿De dónde viene? ¿Qué lo habrá causado en mí? O quizás estés pensando, yo no tengo miedo al fracaso, yo soy valiente, yo voy con todas para adelante y que sea lo que tenga que ser, ¿no? Y después paso el cepillo y recojo los restos, como quien dice. Te voy a dar una señal, te voy a dar unas pistas. El miedo al fracaso parte primero de tu autoestima. Si tienes una baja autoestima, poca autoestima o ninguna autoestima, tu miedo al fracaso es así de gordo, así de grande, es bestial. ¿Por qué? Porque vas a estar todo el tiempo dependiendo de la opinión de los demás para ponerte en estima a ti mismo. Porque no confías en ti, porque no has puesto encima de la mesa todas tus habilidades, tus cualidades, no apuestas por tus propios conocimientos y al final dejas que los resultados y que las demás personas pongan el valor en ti. Entonces, eso hace que constantemente tengas miedo a fallar, a equivocarte y a fracasar. Otro motivo por el cual puedes tener un gran miedo al fracaso, tus creencias. Recordar que nuestras creencias parten de nuestros contextos sociales y familiares. Nuestras creencias también están afectadas por el sitio donde nacemos, ya no solo la ciudad, el país, incluso también el continente. Esas creencias nosotros las adoptamos porque al final han sido transmitidas, ¿no? De generación en generación, de sociedad en sociedad, y pues nosotros creemos que son así al 100%, a no ser que ya empecemos cuando vamos creciendo, formándonos y evolucionando mentalmente, empecemos a cuestionarlas y empecemos a darnos cuenta de que esas creencias que para otras personas son 100% verdaderas, para mí ya no lo son o no funcionan, o he visto que existe un vacío legal, como quien dice, y necesito cambiarlas, modificarlas o readaptarlas. Pero con esta explicación quiero que te quede claro que las creencias también afectan tus miedos. Y en este caso, el miedo al fracaso puede estar estrechamente ligado a esas creencias, a está mal visto fallar, qué vergüenza fracasar, etc., etc. Evalúalo si quizás es tu situación, es tu contexto, está entre tus creencias. Estar mal visto, fallar, fracasar, y quizás esté mejor visto no hacer nada para no pasar a ser señalado por el fracaso, que también puede suceder. El miedo al fracaso también puede estar influenciado por las carencias emocionales. Yo podría decir que esas carencias emocionales también pueden estar incluidas en esa primera parte que os hablé de la autoestima. Porque cuando yo no tengo confianza en mí, cuando yo no tengo amor propio, cuando yo no tengo estima, cuando el concepto que tengo de mí mismo no es el mejor o no es el más apropiado, pues evidentemente los miedos en mí abundan, pero todo tipo de miedos. Aquí ya no solo el miedo al fracaso, todo tipo de miedos. Así que revisa un poco qué carencias afectivas tienes o cuáles puedes detectar y empieza a trabajar en ellas, porque hay que empezar a suplirlas, hay que empezar a entenderlas, escucharlas y gestionarlas
para poder empezar a sentir esa confianza, esa seguridad que necesitamos para poder afrontar los errores y los fracasos desde una manera asertiva y desde esa manera como impulsor hacia nuevos logros, hacia nuevos aprendizajes, hacia el crecimiento. Otro aspecto, otro punto que puede llevarnos a tener ese miedo al fracaso, el creernos que estamos obligados a llenar las expectativas ajenas. ¡Wow! Esto es súper cansado. Esto es agotador. En mi libro Suficiente, Basta ya de mentiras, el tercer libro que publiqué, hablo un poco de esto. Hablo del síndrome de la impostura, que en el síndrome de la impostura también hay uno de los perfiles que habla un poco de del miedo al fracaso, miedo al fallo, esa necesidad de demostrar ser perfecto, perfecta, esa necesidad de poder llegar a todo, hacerlo todo, cumplir y quedar bien. Es desgastante, es enfermizo, es agotador. Así que si te sientes un poquito identificado con esta característica que te ayuda a alimentar esos miedos, en este caso el miedo al fracaso, te invito a que leas mi libro Suficiente. Es un libro que aparte de tener muchísima información, también tiene formación. Ojo, que no es lo mismo información que formación. Tiene datos sociales de mi comunidad a la cual les estuve preguntando y con la cual estuve trabajando para poder plasmar ahí testimonios, vivencias y muchos conceptos. Y también tiene ejercicios, porque mis libros no pueden estar sin ejercicios, porque yo quiero que os los comáis, que los desgloséis, que lo destripéis, que lo apliquéis a vuestra vida. Así que si lo compráis, si os hacéis con el libro, hacerlo hoja a hoja, pintarlo, rellenarlo, escribirlo, subrayarlo, llenarlo de tipes, porque es para eso, para que lo hagáis vuestro, para que lo personalicéis y para que todo lo que pueda haber dentro, que sea una herramienta aplicable a vuestra vida, la empleéis y os pueda ayudar a que os acerquéis un poquito más a esa versión mejorada que queréis ser, a esa versión exitosa que anheláis ser, a esa versión un poquito más profesional, más humana y más flexible que estamos buscando todos de una u otra manera. Bueno, volviendo a nuestro tema del miedo al fracaso, pues ya hemos tocado qué puntos pueden activarnos o pueden detonarnos, que es lo mismo, activarnos, detonarnos este miedo al fracaso, ¿no? ¿Qué alimenta este miedo al fracaso y otros miedos, ¿no? Pero en este caso, en el programa de hoy, estamos hablando en este en particular. Pues para resumiros, la falta de amor propio y autoestima, nuestras creencias limitantes, que aunque no somos en cierta parte culpables de tenerlas, sí tenemos que hacer el trabajo de investigar o de plantearlas y ponerlas encima de la mesa y decir, vale, estas creencias a día de hoy me sirven, me ayudan o me perjudican, me están limitando, son mías, son para mí o no son para mí. Y soltar e incorporar nuevas creencias que sí te ayuden a mejorar tu versión y acercarte a tus objetivos y a tus resultados. También hablamos de las carencias afectivas y emocionales. Si yo no tengo suplida bien mi gestión emocional, mi parte emocional, evidentemente mis carencias emocionales van a dejar ver todos estos miedos. Entre ellos el miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque no voy a querer que me señalen, que me juzguen, no voy a querer evitar a toda costa pasar por vergüenza, el ser señalado, el tener ninguna crítica, porque no la voy a asumir bien, porque esa parte emocional no está gestionada y en mí mandan más los de fuera que yo mismo. Así que es muy importante esa inteligencia emocional para poder tener esa base y ese colchón y tener una estructura sana y poder avanzar
hacia nuestros objetivos y nuestras metas. Y luego, por último, tenemos nuestras expectativas. Bueno, por último, aquí hay una lista, vamos, larguísima, pero hoy lo vamos a dejar aquí. En nuestra autoestima y amor propio, en nuestras creencias, en nuestras carencias emocionales, en nuestras expectativas externas e internas, porque muchas veces nos ponemos como objetivos o metas súper irrealistas, súper inalcanzables, o a veces requieren demasiado tiempo y trabajo y la queremos ya, sin trabajar adecuadamente la frustración y llevarnos enseguida a encerrarnos y atraparnos en un miedo, en ese miedo al fracaso. Y al final nos paralizamos porque queremos un montón de cosas, pero como no somos realistas y no somos realmente objetivos y ordenados a la hora de plantear esa meta, esa tarea, pues al final nos frustramos, nos vemos ya con el no o con el fallo por delante en vez de visualizar todo lo contrario y al final nos metemos para adentro, como digo yo, hacemos lo del armadillo o hacemos lo del caracol, nos paralizamos y nos limitamos solos y solas. ¿Por qué? Por no saber organizarnos, por no saber plantear objetivos y por no ser realistas. Así que aquí la parte de las expectativas, hablamos de expectativas externas, que son agotadoras, el querer quedar bien con todo el mundo y llenar las expectativas a todas las personas. Y luego las expectativas internas, porque muchas veces nos ponemos expectativas en las nubes y cuando hemos terminado de complacer al resto y vamos a empezar a complacernos a nosotros mismos, no llegamos, porque no somos realistas. Ok, entonces me dirás, vale, ya me estás diciendo que el miedo al fracaso es una emoción natural como cualquier otra emoción. Es un miedo general, como el resto de los miedos, que me puede ayudar, me puede impulsar hacia metas y objetivos, me puede dar esa poquita de adrenalina, ¿no? De decir, venga, va, ahora sí, ahora no, ¿no? Ese miedito, como digo yo, que da gustín, pero también puede ser ese tipo de miedo que me paraliza, que me mete hacia adentro, como el caracol o el armadillo, me escondo y solo me limito. ¿En cuál de estos dos te identificas? ¿Utilizas el miedo al fracaso o los miedos generales en tu vida como impulsores, propulsores, motivadores? ¿O lo utilizas como paralizantes, limitantes y como escondederos? Para no dar la cara y no tener que afrontar los errores, los fracasos, ni dar explicaciones. ¿Te has contestado? Bueno, no pasa nada, no me lo tienes que decir a mí. Con que sepas la respuesta es suficiente. Ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer si la respuesta no te ha gustado para cambiarla? Y si la respuesta te ha gustado y estás totalmente conforme con lo que has respondido, para mantenerlo y potenciarlo un poquito más. Y quizás para poder ayudar a esas personas de tu entorno a que vean el miedo al fracaso de la misma manera que lo estás viendo tú, de una manera asertiva. Lo puedes escribir si en este momento tienes sitio, tiempo y papel. Y si no, dale vueltas y en el transcurso del día, cuando llegues a tu casa, a tu oficina, en algún sitio que puedas tomar nota o mismamente en un audio en tu móvil, pues contestarte. ¿Por qué te digo esto? Porque esto viene bien que luego lo contestes en frío, reposado, después de que termines de escucharme, porque muchas veces cuando estamos con un tema y estamos en caliente, como digo yo, pues todo es guay, todo es maravilloso, queremos hacer cosas, pero cuando se nos enfría, cuando se asienta la información y volvemos a escuchar o vemos lo que hemos respondido, lo que hemos escrito o lo que en el momento que estábamos escuchando, oyendo o viendo X información, nosotros reaccionamos o actuamos, cambia el contexto. Así que te invito a que hagas este ejercicio y que te escuches después, a lo largo del día, a lo largo de la noche o quizás mañana. ¿Qué te has respondido? No lo dejes en el tintero. Esto es solo por y para ti, para echarte un cable. Si lo necesitas, claro.
No estás obligado a hacer nada de lo que te estoy diciendo. Son sugerencias. Bueno, ahora vamos a otro paso. Entonces dirás, vale, y si yo tengo la autoestima por los suelos, si mis creencias me limitan, si mis carencias emocionales son un poquito grande la lista y vivo agotado o agotada de llenar las expectativas externas, ¿qué hago? O sea, ahora mismo es SOS, ayúdame, ¿no? Pues tranquilo, tranquila, que vamos a buscar. Tengo una pequeña lista que me he traído aquí preparadita para dejarte, porque no te voy a dejar así. Si ya has identificado alguna cosita que has visto que necesita ser mejorada, recordad, todo es trabajable, todo es mejorable, todo es aprendible. Así que vamos a ello. Vuelvo y te digo, toma apuntes y si no, grábate o en tu móvil. ¿Qué vamos a hacer para mejorar o trabajar en ese miedo al fracaso, para que ese miedo al fracaso no nos domine y no nos limite a la hora de construir metas, planes y objetivos? Pues primero que todo, cambiar nuestra perspectiva de la situación, ¿vale? Vamos a hacer un observador 360, vamos a salir de nosotros mismos y ver como en tercera persona esa situación en la que estamos ahora mismo, ese problema, ese reto, ese objetivo que queremos plantearnos y una vez hecho este ejercicio, desde la calma, la tranquilidad, desde haber soltado esa carga de esa gran obligación y de ese gran sentimiento de fracaso, darte cuenta de que quizás no es para tanto, de que quizás equivocarte o haber fracasado ha sido el mejor aprendizaje para poder emprender tu siguiente reto, tu siguiente objetivo. La perspectiva es muy importante, el desapegarnos un poco de la situación en general y entender que nuestros proyectos y nuestros planes siempre suelen ser adaptables, cambiantes, como la vida misma. Entonces, no apegarnos a que las cosas sean de una manera rígida, estándar y única, sino ser flexibles y sobre la manera y sobre el proceso mismo, pues hacer movimientos, hacer mejoras o simplemente soltar y emprender uno nuevo. Pero recuerda, la perspectiva es muy importante, darle esa vuelta, ser asertivos, ¿no? Porque la asertividad influye muchísimo. No es lo mismo decir esto ha sido una mierda, todo me sale mal, a decir esta situación no ha salido como a mí me hubiera gustado, pero he aprendido esto. O la próxima vez lo haré mejor y lo haré aplicando esto que he aprendido de esta circunstancia. No sé, siempre se le puede dar una vuelta. Bien, es verdad que en ocasiones cuando estamos frustrados, enfadados y decepcionados, pues solemos ir un poco ahí a, como digo yo, a masacrarnos, ¿no? A culo cacapi, esto es una mierda, qué asco, ti, a la queja y al victimismo. Pero cuando aprendemos a darle la vuelta, cuando aprendemos a cambiar la perspectiva y empezamos a aplicar la asertividad, entonces empezamos a hacernos responsable de nuestros actos, de nuestras decisiones, de nuestros miedos y de nuestros fracasos. Entonces ahí estamos actuando como adultos, como lo que tenemos que ser. Bueno, otro tip que te doy. Ya te he dicho, aprender de los errores, ver los errores como la mejor escuela. Los fracasos son la mejor escuela de aprendizajes porque es, de cierta manera, el motor que nos ayuda a seguir mejorando, a seguir expandiendo, a seguir creciendo. Así que tomar nota y apuntar en vuestra agenda cuando algo no sale bien, por qué no ha salido bien y cómo no hacerlo la próxima vez. O sea que es de verdad un gran recurso. Luego, ser realista con nuestros objetivos. Recuerda cuando te hablé de las expectativas externas y sobre todo las internas. No te pongas objetivos y no te pongas límites estratosféricos, no te pongas límites y objetivos inalcanzables o que quizás requieras muchísimos recursos y muchísimo tiempo porque tienes que primero mirar dónde estás, qué tienes y hasta dónde puedes llegar. Y en función de eso ya te planteas el objetivo. Vale, si es un objetivo que necesitas mucho tiempo y muchos recursos, pues repártelo
en muchos pequeños objetivos y vas haciendo de uno en muchas pequeñas partes, pero no te lo plantees como una parte grande total, porque al final te vas a frustrar y vas a tener esa sensación de miedo constante. Y evidentemente entre la frustración y el miedo constante, pues al final el fracaso va a ser inminente. Así que aprende a plantear tus objetivos realistas y cortos, que sean a corto y a mediano plazo, para que puedas recoger resultados y puedas sentir un poco reforzada esa confianza y esa autoestima. Es mejor muchos poquitos conseguidos que no uno grande que se puede hacer inalcanzable. Luego, visualizar en éxito, o sea, esto es principal. Cuando hablo de la asertividad, también hablo de esto, de ser positivos a la hora de plantear un objetivo y a la hora de tener vista al futuro, porque de nada vale querer emprender, querer hacer un objetivo, una meta, un proyecto, pero con un pensamiento negativo. Recordad que nuestros pensamientos afectan nuestras emociones y nuestras emociones, nuestras acciones. O sea, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros resultados. O sea que cuidado. Cómo piensas, cómo te enfocas y cómo canalizas. Quiero conseguir esto, pues a por ello, con un pensamiento de éxito, con una visión de futuro y confianza. Si no, no tiene sentido que emprendas nada, porque al final, vuelvo y te digo, el miedo al fracaso va a estar rondándote hasta que te enamore, te convenza y te lleve a ello, a fracasar. Buscar apoyo emocional y ayuda, soporte, siempre, que no nos dé ni miedo ni vergüenza, pedir acompañamiento, soporte, tanto emocional como físico. Si hay algún recurso material que necesite y no lo tenga, levanta la mano, pídelo. Hay gente que está dispuesta siempre a ayudar y hay gente que si ella misma no te puede ayudar, conoce a más gente. Al final somos una red de contactos unos con otros. Así que pregunta y pide ayuda, no te quedes callado y menos cuando quieras emprender o enfrentar un nuevo reto, un nuevo proyecto, una nueva meta. De verdad, no tienes por qué hacerlo solo ni sola. En ocasiones cuando nos abrimos es cuando más resultados y mejores tenemos. También, pues, un poco la mentalidad de crecimiento va ligada a esa flexibilidad, a estar siempre dispuesto a recibir nuevas ideas, nuevas herramientas, feedback constructivos y a replantear los objetivos. Recuerda que no tenemos que ser rígidos. En la flexibilidad también está el éxito. Las cosas no tienen que ser negras o blancas. Hay muchos colores entre medias. Así que desarrollar esa mentalidad flexible y esa mentalidad de crecimiento constante es una gran clave para poder llevar de mejor manera ese miedo al fracaso y poder sostenerlo. Y que no nos limite, sino al contrario, que nos dé más ganas de hacer más cosas para aprender, ser mejores y cada día más profesionales en lo que sea que quieras ser. Pues resumiendo, ser flexibles, tener un pensamiento ganador, asertivo, de éxito, estar abiertos a aprender nuevas cosas, a hacer las cosas de nueva manera, a soltar lo que no funciona, pero sobre todo a tomar acción. No permitas que tus miedos y sobre todo tu miedo al fracaso te limite y te paralice. Toma acción. La acción imperfecta también tiene grandes y buenos resultados. Así que si quieres algo, ve a por ello. Siempre que no pases por encima de nadie y no lastimes a nadie, ve a por lo que quieres ir. Imperfectamente, luego ya en el camino aprenderás a pulir el producto, a pulir el servicio, a pulir tu proyecto. Pero si no tomas acción, nunca vas a saber qué hay por mejorar ni hasta dónde puedes llegar. Y ya para terminar, os voy a regalar esta frase. El fracaso no solo es inevitable, sino que también es necesario para conocer nuestros límites y nuestros deseos. Sin fracaso no hay aprendizaje y sin aprendizaje no hay crecimiento. Así que a fracasar, a equivocarnos, a aprender y a seguir creciendo. Entenderme, ahora no nos polaricemos. Hay que tomar acción, sin permitir que el miedo se adueñe de nuestras vidas, de nuestros pensamientos y de nuestras decisiones. Evidentemente tenemos que ser coherentes y responsables.
Pero desde ahí, desde esa responsabilidad, desde esa asertividad, crecer, aprender y seguir hacia adelante. Porque solo cuando nos atrevemos podemos darnos cuenta hasta dónde podemos llegar. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto. Y aquí finaliza el capítulo de En tu propia piel. Os espero el próximo jueves en nuestra cita especial, aquí en este espacio de Radio Global Coach and PNL. ¿Recuerdas que no tienes que caminar el camino solo ni sola, que juntos se hace mucho más corto, mucho más divertido y más reconfortable? Hasta la próxima.